Ok. Bueno, ok, vamos a arrancar. Les voy a pedir por favor que se vayan al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy vamos a iniciar en el versículo 25. Nada más permítanme acomodar esto aquí. Eh, Capítulo 6, versículo 25. ¿Sí empezó? ¿Sí? ¿Está en récord? Ok. Porque si no, nos jalamos del pelo al final cuando... Bien, capítulo 6, Evangelio de Juan, versículo 25. Ok, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos en un montón de cosas. Estábamos viendo hemos ido viendo paso a paso una serie de enseñanzas muy puntuales, pero vamos detrás de dos cosas en particular que vamos a ir desarrollando o ya empezamos a desarrollar. Y hoy voy a seguir hablando de todos los elementos, por lo menos los primeros 15, 20 minutos, voy a hablar de una serie de detalles que necesitamos entender para entrar de lleno al tema central de este capítulo 6, que espero para ustedes sea tan emocionante como lo fue o como lo ha sido para mí esta enseñanza. Entonces, vamos a ir paso a paso, porque yo considero que este capítulo 6 de Juan es posiblemente una de las enseñanzas más importantes para todos, pero especialmente para nosotros los creyentes, y ya se van a ir dando cuenta de por qué. Voy a repetir, y algunos me van a decir, bueno, ya pareces un disco rayado, pero no importa, yo sé por qué razón lo hago, ¿sí? Eh, este proyecto, escuchen, lo que vamos a empezar a estudiar, habla o trata de un proyecto de cómo va Dios a trabajar, cómo va Dios a trabajar con este organismo que nace en Pentecostés llamada la iglesia. ¿Sí? Ok, ya me van a entender. Este proyecto es un proyecto de salvación. Sí, no pierdan de vista eso, por favor. Yo les dije hace unos días que empezábamos a entrar en la parte del capítulo 6 que hablaba acerca de que era el corazón, ya estábamos por llegar al corazón del plan de salvación, ¿sí? Que se presenta de una forma maravillosa en este capítulo 6 y además de hablar del plan de salvación, estábamos por empezar a entender, a profundizar en este tema de qué es lo que se trata seguir a Cristo o discipular. ¿Sí? De eso se trata. Pero vamos a hablar primero de este proyecto de salvación que tiene que ver con la salvación de todo el mundo. Es un proyecto de expansión. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Es un proyecto se trata de un proyecto en el cual todos los hombres tienen que escuchar. La idea es que todos los hombres escuchen la palabra de Dios. Y quiero aclarar algo. Esto no significa que antes de que la iglesia naciera, recuerden, la iglesia nace, a ver, primero tengo que aclarar algo, la iglesia no es un edificio, ¿sí? La iglesia es donde estén dos o tres reunidos en su nombre. Eso es la iglesia. Ese grupo de creyentes, aunque sean solo dos, es la iglesia. Así es que no me refiero a un edificio. Les decía que, bueno, y este organismo, a ver, les recuerdo, cuando Dios desecha y esto ustedes lo pueden leer en el capítulo 21 de Mateo, cuando Jesús relata aquella parábola de los labradores malvados. ¿Se acuerdan? Allí Dios les está anticipando a los judíos que ellos, como labradores de una viña, no supieron dar o presentar los frutos correctos. ¿Sí? Así es que iban a ser eliminados como labradores y aquella viña iba a ser dada a un nuevo grupo o a un nuevo pueblo o a un nuevo organismo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y esta iglesia nace en Pentecostés, a partir estamos hablando del año 33, un poco más, a partir de ese momento hasta esta fecha,
es la época, es la etapa de la iglesia. Ok, pero aunque la iglesia nace en ese momento, no significa que antes de que la iglesia naciera los hombres no escucharan acerca de Cristo o no se predicara el Evangelio. No, el Evangelio siempre se predicó y por todas partes. Sí está claro, pero de la misma manera en que la población se ha ido multiplicando, Dios ha tenido que ir multiplicando también los proyectos para sacar adelante este proyecto. Es de lo que hablábamos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Dios, a lo largo de todo este tiempo, ha ido afirmando este plan, ha ido afirmando este proyecto. Lo primero que Él hizo fue completar. Esto lo vamos a ir entendiendo cada vez mejor. Lo primero que Dios hace es completar la revelación. Recuerden que esta nación es una nación que tiene miles de años de tratar de seguir una ley, tratar de cumplir con una ley, ¿sí? Tratar de cumplir con una serie de lineamientos, de mandamientos. Y digo tratar porque nunca lo lograron. ¿Sí está claro? ¿Sí me ven ustedes, chicos? Sí, los veo ahí escondidos. Ok. No, a este grupito de aquí, doña Mari, que los veo ahí, es que el cisne y la cabeza del pato no los puedo enfocar. No, pero si ustedes ven bien, no hay problema, se me ven bien, ¿verdad? Sí, ok, listo. Ya me perdí, ¿cómo ven? ¿Por dónde iba? Ok, entonces, Jesús, a través de este proyecto de 12 discípulos, lo que hace es completar una revelación. Les decía que este pueblo tiene milenios de estar viviendo, intentando cumplir una serie de mandamientos y nunca lo lograron. Y ahora, de un pronto a otro, aparece un loco en la escena, eh, un mentiroso, un artista en la escena, diciendo que ya no era necesario seguir mandamientos, ni obedecer mandamientos, ni cumplir con una ley, que ahora la salvación, la justicia, que nunca nadie antes de ese momento alcanzó a través de la ley, ahora se alcanzaba a través de un simple acto de fe. ¿Cómo les parece eso a ustedes? ¿No les suena una locura? Ustedes saben tener milenios, generaciones de generaciones tratando de cumplir una ley, no pudiendo hacerlo, y ahora alguien les dice, no, ya no tenemos que cumplir con eso. Ahora el que cree en Él, ese será salvo. Punto. No hay que hacer nada más. ¿Sí? Así es que esta verdad o esta revelación de este conocimiento de Dios o que Dios estaba haciendo en este instante no era algo fácil de aceptar. Así es que Dios, para darle toda la credibilidad que era necesaria, Dios tuvo que acompañar esa verdad, Dios tuvo que acompañar esa revelación con grandes prodigios y señales. ¿Sí está claro? Una vez que esto fue completado, a través de todos los milagros que Él hizo y todos los milagros que Él hizo a través de los apóstoles, después de eso empezó el proyecto de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Ese es su segundo proyecto. Una vez que aquella revelación maravillosa de la salvación por fe y esa fe en Cristo, una vez que eso ya fue afirmado, una vez que eso ya fue revelado con todos los detalles, a partir de ese momento, entonces lo que seguía era llevar la palabra de Dios, el mensaje, hasta el último hombre sobre la tierra. Ahora, ustedes y yo probablemente no lo veamos así, o hoy lo vemos como algo que tiene que ser así. ¿Sí? Para nosotros es natural pensar de esta forma, en llevar el Evangelio hasta el último hombre sobre la tierra. Pero les voy a decir algo, les voy a recordar algunos detalles muy importantes. Ninguna cosa, escuchen, y me encanta dar estos datos, ninguna cosa, perdón,
ningún detalle que tiene que ver con la Biblia es normal. No hay nada normal con este tema de la Biblia. ¿Sí? Nada. Ustedes no pueden decir, hoy podemos decirlo, pero a lo largo de la historia donde nosotros no nos ha tocado vivir, eh, este, las cosas que han ido ocurriendo con este libro han sido más que extraordinarias. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de una obra, esto que ustedes tienen en las manos, estamos hablando de una obra que no tiene comparación con ninguna otra obra sobre la tierra. ¿Sí? Les voy a dar unos datos. No tiene comparación con ninguna otra cosa que el hombre haya hecho sobre la tierra. Recuerden que esto fue creado, construido por Dios. ¿Sí? Esto no es creación humana. Esto fue creado por Dios, fue inspirado por Dios. Así es que no hay obra humana que se le compare. Es más, no creo que haya una obra, bueno, ok, tengo que decirlo así. No hay una obra hoy traducida en tantos idiomas como lo ha sido traducido la Biblia. Les voy a dar unos datos. ¿Saben más o menos en cuántos idiomas está traducida la Biblia hoy? Más o menos en un poco más de 2000 idiomas. 2000. Solo el Antiguo Testamento está traducido en alrededor de 1330 idiomas. Solo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo en más de 530 idiomas. El Nuevo Testamento. ¿Sí está claro? Hay algunas novelas que han sido traducidas en más de 100 idiomas, pero no tienen la, ¿cómo se dice?, la longevidad que tiene la obra de la Biblia. ¿Sí? Las obras de los siglos antes de Cristo, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, no están traducidas en más de 100 idiomas. Si ustedes buscan, se van a dar cuenta de que los libros que hoy están traducidos en más de 100 idiomas son novelas contemporáneas de los últimos años. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. O El Principito. ¿Sí? Revisen para que vean. Ok, bueno, a lo mejor por ahí se encuentran una obra escrita en más de 100 idiomas, pero cuando hablamos de la Biblia, hablamos de un proyecto que está absolutamente en las manos de Dios, ¿sí? Y que Él va a ir compartiendo con todos los hombres. Hoy, escuchen, este proyecto hoy prácticamente ya alcanzó la culminación. ¿Oyeron? Ahora vivimos en este momento, en este tiempo, vivimos prácticamente en la culminación de un plan maravilloso y extraordinario a través del cual Dios difundió el Evangelio por toda la tierra. ¿Sí? Nunca, escuchen, nunca como hoy, nunca como hoy, nunca como ninguna otra generación en la historia, ustedes y yo hoy tenemos la oportunidad de poder manifestar a Cristo y este mensaje de salvación con todas las personas con las que podemos. Nunca como hoy, esta generación a la cual ustedes y yo pertenecemos, vamos a tener o hemos tenido tantas oportunidades para hablar o para llevar este mensaje a todas las personas. Ok, vuelvo al capítulo 6 entonces. En este capítulo se empieza a plantear un proyecto de Jesús que ve hacia el futuro y que involucra a la vida de los discípulos. Por eso les dije que íbamos a hablar del discipulado. En la vida de Cristo, a partir de este instante, recuerden que ya dejamos Tiberias al sur del mar de Galilea y ahora estamos arriba al norte en Capernaum, ¿sí? Al otro extremo, al extremo norte del mar de Galilea. En la vida de Jesús, a partir de este momento que Él está en la sinagoga en Capernaum, a partir de este momento hay un cambio radical, ¿sí? En la dinámica de las reuniones de Jesús. ¿Por qué?
Porque todas aquellas multitudes que están acompañando o que hasta ese momento lo venían acompañando, están a punto de abandonarlo. Ya no lo van a seguir más. Ya no vamos a ver más multitudes acompañando a Jesús. Ahora, aunque Él sigue haciendo su trabajo, es más, vamos a ver una segunda vez cuando Él multiplica o vuelve a multiplicar los panes y los peces, pero Él va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo, ¿sí? Pero esta multitud que lo ha venido siguiendo, a partir de este momento empieza a desaparecer. Esta multitud que se agolpaba y que al principio del capítulo 6, ¿se acuerdan? Lo vimos asediándolo y tratando de, por la fuerza, hacerlo rey. ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos, que querían hacerlo rey. Esta multitud ya no está. Ya no va a aparecer más en la escena. ¿Por qué? Porque Dios empieza a definir cuál es el plan de Dios. Dios, a partir de este instante, Jesús va a empezar a mostrarle a sus discípulos qué es lo que Él, escuchen, porque esto es básico y es fundamental para lo que hoy quiero transmitirles. A partir de este momento, Jesús va a empezar a enseñarle a los discípulos qué es lo que Él espera de ellos, qué es lo que Él demanda de ellos, ¿sí? O por lo menos de aquellos que van a intentar seguirlo, ¿sí? Ok, voy a decirles algo. El creyente no que quiere, el creyente debe seguir a Cristo de una manera profunda, ¿sí? Y espero la verdad, espero que ninguno de ustedes tarde en entender esto. Si ustedes quieren convertirse en discípulos, debemos seguir a Cristo de una manera profunda, ¿sí? Pero vamos a ir entendiendo esto. El propósito de Dios es que todos los creyentes se conviertan en verdaderos discípulos. Todos, ¿sí? Pero vamos a ver que no todos lo hacen. Esto que Dios está haciendo hoy en la vida de ustedes, lo que Cristo está haciendo hoy en todos los creyentes que nos llamamos discípulos, el plan de Dios es que esto que está sucediendo hoy en sus corazones, muchachos, se multiplique. Esa es la idea. Ese es el proyecto del que hemos venido hablando desde que empezamos este capítulo 6. Todo lo que Dios hoy está haciendo en sus corazones, la idea, el objetivo principal es que eso se multiplique en la vida de otros. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Cuando los discípulos, cuando lo que Dios está haciendo en el corazón, el discípulo no lo multiplica, es porque hay algo que está sucediendo mal. ¿Sí? Repito, cuando los discípulos no nos multiplicamos, es porque hay algo que no se está haciendo bien en la enseñanza. ¿Sí está claro? Hay algo que el maestro que enseña estas verdades no está haciendo bien, o hay algo que quien está recibiendo las verdades no está entendiendo. Razón por la cual el proyecto de discipular y de hacer discípulos no está avanzando. Cuando ustedes se sientan a una mesa, a la cabecera de una mesa a enseñar, o cuando ustedes se sientan en una parte de esa mesa a aprender de la Biblia o aprender de la palabra de Dios y a escuchar de la boca de alguien lo que Dios está haciendo en su corazón, eso que ustedes están aprendiendo, escuchen, para los que recién inician el discipulado, ¿dónde es eso? ¿En el castillo, llaman? ¿Sí? Ay, ves. Que Dios los bendiga entonces. Cuando les decía, cuando ustedes se sientan a aprender o a enseñar, sobre todo los que se sientan a aprender de alguien, de la Biblia,
y además de aprender de escuchar de boca de ese alguien lo que Dios está haciendo en su corazón, eso que están haciendo, lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona, lo que Dios planea, escuchen, muchachos. Sí, pues, vamos a darle un minuto a que pase la alegría. Después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ya, no. Es que yo sé que a ustedes no los distrae, a mí sí me distrae. Entonces yo empiezo a competir con el ruido de la bomba. Entonces yo empiezo a hablar más fuerte y las bombas suenan más fuerte. Ok, bueno, sigamos. Les decía, cuando ustedes se sientan a una mesa, tenía platilla ese, porque pagar un juego de pólvora así de largo sale caro. ¿De media hora? Sí, ya no paró en los primeros 10 minutos. Ahora hay que darle 20. Bueno, sigamos. Vuelvo a la mesa del discipulado. Los que se sientan a aprender de la Biblia a una mesa y los que se sientan a escuchar de boca de alguien lo que Dios está haciendo en el corazón de ese que nos está enseñando, el propósito de esto es que nosotros lo podamos compartir con otros o que Dios pueda multiplicar los milagros que está haciendo en la vida de él o de ella, los pueda multiplicar en nosotros. Esa es la idea, ese es el proyecto. ¿Sí? Recuerden, no pierdan de vista el propósito de la multiplicación de los peces. ¿Sí? Dios lo único que busca con este proyecto de discipular es multiplicar lo que está haciendo en nosotros, en otros, y que luego esos otros aprendan a multiplicarlo en otros. ¿Sí está claro? Ok, de esta forma, entonces, cuando nosotros invitamos a Cristo al corazón, recibimos no solamente la salvación. Cuando ustedes toman la decisión de empezar a discipularse, empezamos a experimentar, a ser parte de este proyecto. ¿De cuál proyecto? De este proyecto de Dios, del proyecto que Dios tiene para ustedes, solo que ahora de una forma más definida, más clara. ¿Sí? Ok, ¿y ese proyecto cuál es o de qué se trata? Ya se los dije. Compartir lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de ustedes. No hay otra cosa. Que Dios tenga la libertad, la oportunidad de multiplicar lo que está haciendo en nosotros. ¿Sí está claro? Pero vuelvo a la multitud que está siguiendo a Jesús. En este momento es cuando los creyentes se empiezan a dividir. ¿Sí? Y se van los que no quieren multiplicarse. ¿Sí está claro? Los que pensaban que bastó y que fue suficiente haber obtenido un boleto para ir al cielo y nada más. ¿Sí? Hasta ahí llegan. Así es que a partir de este momento vamos a ver cómo se empieza a disgregar esta multitud en dos grupos. Los que siguieron o quisieron seguir a Dios, los que quisieron seguir a Jesús y que Él siguiera multiplicando sus vidas y los milagros que estaban ocurriendo, y los que entendieron el compromiso que esto significaba y no estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? Es verdad, escuchen,
porque cualquiera podría decir, ok Alex, Dios nunca deja de trabajar en la vida de un creyente, es cierto, nunca deja de trabajar en el corazón de alguien que ha vuelto a nacer, eso es cierto, pero escuchen, la manera en la que Dios ha hecho su obra, la manera en la que el proyecto de Dios sale adelante, única y exclusivamente es a través de discípulos y de discipular. No existe otra forma de llevar el evangelio hasta todos los hombres. No existe. El único proyecto que Dios planeó a través del cual ustedes y yo pudiéramos llevar el mensaje de salvación a todos los hombres es a través del discipulado. Y es a través de discipular. Este es un proyecto que nació en el corazón de Dios. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cuando ustedes se dan a la tarea de repasar la historia, ustedes se van a dar cuenta de que este tema del discipulado... Me rindo. Yo creo que ese era el final, ¿verdad? 15 minutos. Híjole. Gracias a Dios no tenía más dinero. Yo creí que iba a durar toda la noche. Les decía que al examinar la historia, no la Biblia, la historia, ustedes van a ir notando algo, que cómo este concepto de discipular va desapareciendo, ¿sí? Va menguando, y hay un momento en que finalmente desaparece de la historia este proyecto de discipular. Y los creyentes, ¿por qué desapareció? Buena pregunta. Porque los creyentes tomaron otras rutas, otros caminos. Escuchen, estoy hablando indirectamente, pero creo que todos me están entendiendo. Hay muchos creyentes, muchas iglesias que hoy han tomado caminos que en apariencia parecen ser más eficaces para sacar adelante este proyecto de discipular, pero que no se trata de discipular, ni de hacer discípulos, ¿sí? Y hoy, años después, se ha podido confirmar que no eran tan eficaces. Es más, no sirvieron de nada. ¿Me oyeron? El hecho es que Dios planeó, lo que Dios planeó, el proyecto que Dios planeó es discipular. Y cuando Dios habla en este capítulo sobre este tema, Él llama a los discípulos y les empieza a todos a explicar el verdadero significado, lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. ¿Oyeron? La persona que sigue a Cristo es una persona que decide que Cristo sea su Señor. Ese es un discípulo. Y esto es verdad. Tengo que aclarar esto. Porque muchas personas siempre preguntan, Alex, es que esta persona oró conmigo, tomó esta decisión, pero yo no veo, sigue viviendo exactamente igual. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sería salvo o no sería salvo? Bueno, lamentablemente muchas de estas decisiones no fueron reales o no fueron genuinas, ¿sí? Cristo, les voy a decir algo. Yo sé que al principio no se entiende como se debe de entender, pero Cristo no entra, no interviene en nuestra vida si no es en estos términos. ¿Cuáles? En los términos en los que Él sea nuestro Señor. No lo hace de otra forma, ¿sí? Pero, como repito, como les dije, aún entrando como Señor y aún entrando como nuestro Salvador, en ocasiones a Él no le damos el señorío sobre nuestras vidas que debería tener. No se lo damos. Es más, muchas veces, lamentablemente muchas veces, somos nosotros nuestros propios señores. La alarma. ¿Y cuándo es que buscamos a Dios? Cuando estamos en problemas. Cuando tenemos el agua ya en el cuello. Ahora sí, entonces buscamos a Dios para que nos dé una mano.
Buscamos a Dios en las dificultades, en los problemas, en la adversidad, en todas estas cosas que la vida nos presenta, ahí sí nos acordamos de Dios. ¿Sí? Ok, vamos a recordar un poco algunas de las cosas que vimos. Vamos a leer en el versículo 25, voy a leerlo yo. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ok, quiero decirles algo, quiero aclarar algo. Ustedes tienen la palabra de Dios ahí en sus manos, tienen la Biblia en sus manos, y como les decía hace un minuto, hay muchas cosas que han sido milagrosas, maravillosas y extraordinarias alrededor de este libro, ¿sí? Se han hecho muchas cosas con este libro para ayudarnos a estudiarlo de una mejor forma, ¿sí? ¿Qué es lo que intento decir? Vean, presten atención, ahí hay un título y además de eso hay numeraciones grandes y pequeñas, no pierdan de vista eso. Si ustedes se fijan, hay subdivisiones o hay subtítulos, se ponen subtítulos antes de algunos versículos. ¿Para qué? Para tratar de que ustedes y yo entendamos que hay una de estas cosas, ¿sí? Una de estas posibles cosas. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, un cambio de conversación, un cambio de lugar, un cambio de auditorio o de la multitud que está escuchando a Jesús, un cambio de situación. Hay un subtítulo para indicar muchas veces que ya transcurrió un día o estamos en el día siguiente, ¿sí? Y una serie de herramientas que nos ayudan a poder leer la Biblia con mayor atención, con más cuidado. Todo eso se ha hecho precisamente para ayudarnos. Cuando ustedes y yo empezamos a leer la Biblia, no sé si les pasó, terminaron en un pasaje en particular, horas después o al siguiente día la abren, leen o empiezan a leer otra vez donde quedaron y ustedes se dan cuenta de que ya no estaban con el mismo tema o ya no era la misma conversación o ya no estaban en el mismo lugar y posiblemente nos confundamos, ¿sí? Posiblemente tengamos que decir, bueno, ¿y ahora por qué hubo un cambio en la conversación? Sí, y descubríamos que ya, o no nos dimos cuenta de que ya había habido un final de una conversación, un principio de otra, o que ya había pasado un día, ¿sí? Que ya hubo un cambio. Ok, es necesario que entendamos esto para poder entender mejor el contenido de lo que estamos enseñando o de lo que estamos analizando. Eso que ustedes tienen allí, que dice Jesús, el pan de vida, está antes del versículo 25, eso no está en los originales o en los escritos originales, ¿sí? Se pusieron allí para ayudarnos a leer mejor o a entender mejor. Tampoco la numeración de los versículos está en los originales, ni los números de los capítulos están en los escritos originales, ¿sí? Y de paso, tengo que decirles también que aquellos que Dios usó para escribir la Biblia, tampoco se imaginaron esto, ¿sí? Ellos no sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban compendiando la palabra de Dios, ¿sí? Y también sabían que esto era como el cimiento, el fundamento de la vida de todos los creyentes que iban a venir después de ellos. Pero no sabían, en realidad ellos no sabían a ciencia cierta el proyecto en el que estaban participando. Bueno, y la verdad, yo creo que cuando nosotros estamos aquí sentados y participando de este proyecto, tampoco tenemos una idea muy clara, no nos imaginamos, al menos no como deberíamos, el trabajo en el que Dios nos ha puesto, ¿sí? Ni ellos ni nosotros, pero lo vamos descubriendo, eso sí, lo vamos descubriendo, se va desarrollando delante de nosotros a medida que ustedes y yo profundizamos en nuestra relación con Dios. ¿Oyeron? Ahí es cuando vamos descubriendo que efectivamente Dios tenía un plan. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Dios tiene un proyecto.
Escuchen, el día en que, por ejemplo, Daniela me puso en contacto con Omar, ese día ustedes descubrieron o empezamos a descubrir, al pasar el tiempo, empezamos a descubrir que Dios sí tenía un plan y un proyecto extraordinario. O sea, ni siquiera alcanzamos a entender, yo no alcanzo a entender, nunca alcancé a pensar, ni en mis mejores sueños, la vida que hoy tengo. Nunca. ¿Sí? Entonces, al ir desarrollando nuestra relación con Dios, todo empieza a cobrar sentido. Empezamos a entender que Dios tenía un plan maravilloso. ¿Por qué? Porque nos puso en contacto con alguien. Después de que nos puso en contacto con una persona, nos damos cuenta de que Dios había planeado que interviniera en nuestro camino. Y esa persona, pudo haber sido esa persona o pudo haber sido alguien después, nos ayudó a creer, ¿sí? Nos guió hasta Cristo, nos tomó de la mano y nos llevó hasta Él. Y una vez que creímos, alguien, cuidado y si no la misma persona que nos ayudó a creer, nos ayudó a crecer y madurar en nuestra relación con Dios. ¿Oyeron? Bueno, la idea es que los apóstoles, ellos nunca vieron este tema de capítulos y versículos. Esto se hizo para ustedes y para mí como una ayuda. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de estas famosas estrategias para memorizar más fácilmente las cosas o para relacionar en nuestra mente más fácilmente las cosas. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama ayudas mnemotécnicas, ¿sí? Así se llama este tipo de ayudas mnemotécnicas. Y lo que hacen, o sea, la mente humana lo que hace es relaciones, establecer relaciones para poder memorizar algo con mucha más facilidad. Lo que hacemos es aumentamos nuestra retentiva, ¿sí? Y para eso se crearon todas estas cosas. Ustedes, por ejemplo, memorizan un número telefónico haciendo relaciones. Y una vez que establecieron relaciones, ya no lo van a olvidar nunca más. ¿Sí está claro? Ok, este es el sistema de la Biblia, capítulo 1, versículo tal. Pregunta, ¿algunos de ustedes, no me respondan, ¿algunos de ustedes han memorizado ya algún libro entero de la Biblia? Bueno, ahí les dejo la pregunta, o algún capítulo por lo menos, o algunos versículos. La clave es esta, hacerlo por versículos. ¿Sí? Si ustedes van memorizando o siguiendo la numeración de cada verso, ustedes saben dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y esto hace más fácil o desarrolla esta capacidad para memorizar. Mejoramos nuestra forma de memorizar. Y Dios, les voy a contar un secreto, Dios diseñó la Biblia para que ustedes y yo la memorizáramos. El plan de Dios no es nada más de que ustedes y yo la leamos. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que ustedes la estudien y la guarden en el corazón. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, cuando vamos manejando, intentamos ir recordando o memorizando. Por ahí hay algunos datos que dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la misma vez. Nos cuesta un poco. Pero si vamos en el carro, podemos ir memorizando. ¿Sí? Yo sé que las mujeres hacen más de dos cosas. Pueden ir manejando, pueden ir memorizando y además de eso pueden ir hablando por teléfono. Pero ya esos son detalles de otro tipo. ¿Sí? El plan de Dios es que ustedes y yo memoricemos. ¿Sí? Ok, el caso, o lo que estoy intentando decirles, o todos estos detalles que quiero que capten, es este. Hoy ustedes y yo no estamos en un proyecto de una iglesia con un nombre en particular. No, olvídense de eso. Yo no les estoy hablando del plan de una iglesia o del proyecto de una iglesia. No. Algunas personas dicen, bueno, me gusta mucho mi iglesia por esto o porque hace esto.
y otros dicen, me gusta mucho mi iglesia porque hace esto otro, etc. Yo no estoy, ni estamos hablando esta noche de un plan, de un grupo de personas. ¿Oyeron? No se trata de un proyecto nuestro. Estamos dentro del plan de Dios y estamos intentando desarrollar, participar y desarrollar el plan de Dios, no el plan de una iglesia. No es la estrategia particular de una iglesia. ¿Sí está claro? Y en el plan de Dios está parte fundamental del plan de Dios es que la Biblia fue hecha para que ustedes y yo no la olvidemos, ¿sí? Para que la memoricemos. Está hecha para que ustedes y yo vivamos en armonía con ella. La Biblia fue hecha para que iluminara, alumbrara nuestra vida y para que ustedes y yo la guardáramos en el corazón. Así es que invito a aquellos que ya están en este proyecto de memorizar que lo hagan. Ustedes no saben la enorme bendición que va a ser para sus vidas, sobre todo cuando se encuentren en una situación difícil. Ok, volvamos entonces. Estamos, les decía, en un proyecto que Dios aquí recalca y enfatiza y se llama discipular. A ver si me da tiempo de avanzar. Ok, pero vamos a ver que a partir de este instante, la gente que sigue a Jesús se divide. ¿Sí? Presten atención a esto, se va a dividir y se va a dividir lamentablemente para siempre. ¿Oyeron? ¿Entre qué? ¿Cuáles son los dos bandos en los que se va a dividir? Primero, el primer bando, la gente que quiso seguir este proyecto de Dios y que va a seguir a Jesús. Y la gente que mantuvo sus propias ideas y sus propios conceptos. ¿Sí? Ok, y que incluso, como ya lo habíamos estudiado, en medio de esta gran multitud, hubo gente que se fue que nunca nacieron de nuevo. No conocieron a Cristo, no fueron salvos. Hubo gente que no volvió a nacer. ¿Por qué digo esto? Porque tengo semanas de decirles que el cristianismo, con Cristo a la cabeza, el cristianismo ha sido algo siempre atractivo para los hombres. ¿Sí lo han notado? Siempre el cristianismo ha atraído multitudes. ¿Sí? Ha atraído a los historiadores, ha atraído a los filósofos, incluso ha atraído a los artistas. Si ustedes se ponen a ver, muchas de las pinturas de la Edad Media tenían que ver con esta figura de Cristo o del cristianismo. E incluso hubo gente que dijo que la música, que muy pronto los artistas iban a sacar a Dios de la música. Y si ustedes se ponen a estudiar esta época, no ha habido una época en la que se haya producido o desarrollado más música de alabanza o de adoración a Dios que esta. ¿Sí? Así es que esto no es cierto. Bueno, la realidad es que el cristianismo es atractivo, pero no todas las personas quieren seguir los principios como deben de seguirlos o disfrutarlo como deberían de disfrutar esta relación o llevar como deberían de llevar su relación con Dios. No todos. Así que Jesús en este momento está hablando o empieza a hablar ¿con quién? Les pregunto, ¿con los 10,000 que estaban en Tiberias? No, ya no están los 10,000. Habla con muchos de los que estuvieron al sur del mar de Galilea en Tiberias, pero no son todos los que estuvieron allí. ¿Sí? Estaba hablando en ese instante en la sinagoga en Capernaum, muchas de las personas que están dentro de su auditorio participaron de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces y fueron a buscarlo hasta Capernaum. Y ahí, en Capernaum, se desarrolla esta conversación que vamos a empezar hasta ahora, después de 45 minutos. ¡Qué barbaridad! Y en esta conversación, lo primero que Dios hace es lo que siempre ha hecho. Escuchen, Dios, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, siempre, no hay un momento. Ustedes leen todas estas historias y se van a dar cuenta y van a confirmar esto. Cada vez que Él empezó a hablar, Él siempre buscó llevar a los hombres a la salvación. Siempre fue así. ¿Sí? Ok.
Y esa es la razón por la que ustedes me ven intentando una y otra vez presentar el mensaje de salvación al final. ¿Por qué? Buena pregunta. Uy, yo creí que no lo iban a hacer nunca. ¿Por qué siempre lo hago? ¿Por qué? Bueno, porque a veces yo no sé si a lo largo de la enseñanza queda claro esto. ¿Sí? Muchas veces posiblemente no quede claro en la mente de algunas personas. Escuchen, porque esto es lo más peligroso. Aun y cuando alguien pueda manifestar que invitó a Jesús a su corazón, posiblemente hay muchas cosas que todavía no están claras en su mente. Y es necesario repasarlas y ordenarlas. Y a veces la persona que tiene este conflicto en su mente o que todavía no entiende, necesita que estas verdades se ordenen o se aclaren. Esa es la razón, ¿sí? No solamente, escuchen, porque aquí los voy a hacer partícipes a ustedes. Quien está allí sentado y recién invita a Jesús a su corazón, necesita que la persona que está enfrente siga aclarando y profundizando en esto. Pero no solamente necesita que yo lo haga, necesita también de la ayuda de personas como ustedes. Que ustedes al final de una reunión donde hay invitados, donde los invitados tomaron esta decisión, ustedes se puedan acercar y preguntarle si tiene alguna duda. Si la decisión que acaba de tomar está clara en su mente y en su corazón. ¿Oyeron? Una pregunta, ¿cuántos de aquí se están discipulando? Levanten la mano. ¿Dos? Ok, bastantes. Ok, ¿quiénes ya han recibido? No, no me respondan. El primer estudio que los que empiezan a estudiar o a ser parte del discipulado reciben se llama trabajo personal. Este estudio es un estudio que precisamente el objetivo de este estudio es saber cómo hablarle de Cristo a otros, ¿sí? Y aclararles todas estas dudas. Por eso es tan importante que todos ustedes lleven estos estudios o que todos tomen la decisión de discipularse, porque cuando una persona se convierte, la persona que acepta a Cristo necesita que alguien le aclare. Para algunos, repito, para algunos, esta decisión es a veces muy clara, pero no para todos. Y ustedes tienen que tener la gracia y la sabiduría y saber aprovechar cada oportunidad para explicar o aclarar todas estas dudas. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo sí le pido a Dios que me dé oportunidades para hablar de Cristo. ¿Sí? Si ustedes no lo hacen, les voy a pedir por favor que lo hagan. Pídanle a Dios que les abra puertas, que les dé la oportunidad de hablarle de Cristo a alguien. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, en este momento es la primera reunión de este año presencial, pero cuando ya la gente sea constante, cuando vengan los invitados, cuando esto se llene, entonces muchas veces ustedes van a ver entrar a una persona nueva y salir, perdón, no sé por qué razón se activó una alarma aquí. Ustedes van a ver entrar por esa puerta a una persona y la van a ver salir y ni siquiera se acercaron para preguntar cómo se sintió, qué le pareció, qué decisión tomó. Prácticamente le dijimos, ahí te ves. ¿Sí me explico? Entonces, quizás solo por la gracia y la misericordia de Dios la persona vuelva y alguno de ustedes tenga la oportunidad de guiarlo y de explicarle acerca de la decisión que tomó, pero por favor nunca pierdan la oportunidad de acercarse a alguien y no cometan el error de descuidar estas personas que llegan por primera vez, de dejarlas allí a la deriva, de no interesarnos en ella. Ok, bueno, volvamos a la historia. Estamos en la parte donde Jesús está en la sinagoga, en Capernaum, y empieza a aclararles qué es lo que realmente define
a una persona que ha vuelto a nacer. ¿Ven cómo ahora las cosas empiezan a tener sentido? Ok, los que verdaderamente tomaron la decisión de seguir a Cristo, en este momento Jesús está por aclararles qué es lo que debe gobernar sus vidas o qué es lo que va a determinar que ellos hayan tomado la decisión correcta. Versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ya estamos, les decía, en Capernaum. Ahora viene esta primera explicación, este primer concepto. ¿Cuál? O esta, vamos a decir, esta primera diferencia. Este primer detalle que diferencia a las personas que sí conocen a Dios de las personas que no lo conocen. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia? No sé si lo pueden notar en el pasaje, pero ahí se nota súper claro. Hay una diferencia entre las personas que no conocen a Dios y las personas que sí lo conocen. Se las voy a decir. Las personas que no conocen a Dios o no han logrado establecer una relación personal con Dios son las personas que se acercan a Dios solamente porque son atraídas por lo que pueden obtener o recibir de Dios. ¿Oyeron? ¿Qué es lo que buscamos de Dios? ¿Qué es lo que la mayoría de los hombres busca de Dios? Se los voy a decir, ayuda. Eso es lo que la mayoría busca, ayuda. Yo busqué ayuda en Dios, la mayoría de ustedes, todos nosotros buscamos ayuda en Dios y en aquella época podríamos llamarnos creyentes incrédulos. ¿Sí? Buscábamos a Dios por conveniencia. Creíamos que Dios nos podía ayudar, pero nunca quisimos que Dios interviniera en nuestra vida. Sí está claro, vivíamos como queríamos, pero cuando estábamos en verdaderos problemas, en aquellas situaciones donde la vida parecía salirse de control, entonces allí sí buscábamos a Dios. ¿Sí? Lo buscábamos en la manera en que a muchos de ustedes, y me incluyo, nos habían enseñado a buscarlo. Y lo buscábamos también muchas veces con mucho deseo, pero un deseo de que nos ayudara a salir de aquella situación, ¿sí? Pero yo tengo que confesarles que yo nunca lo encontré buscándolo de esa forma, nunca. Cada vez que estaba ahogado en ciertas circunstancias y ahora sí, movido por las circunstancias, intentaba buscar a Dios para que me rescatara, nunca lo encontré. No sabía cómo acercarme a Él. ¿Oyeron? Y no solamente no sabíamos, muchos de nosotros, cómo acercarnos a Él, sino lo buscábamos o cuando nos acercábamos, lo hacíamos de una forma equivocada. Lo buscaba solo, escuchen, ahora sí vuelvo al pasaje, dice Jesús, ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Lo buscaron solo para satisfacer una necesidad o para que les resolviera un problema. Lo buscamos, ahora sí hablando de nosotros, solo como la persona que podía resolver nuestros problemas. No como la persona, escuchen, que tenía que gobernar nuestra vida. ¿Oyeron? Es una enorme diferencia. Y aquí llegamos a un punto fundamental. Cuando ustedes y yo invitamos a la gente a recibir a Cristo, cuando lo invitamos al corazón, les decía que la figura de Jesús es atractiva para todos. Pero aquí, en este punto de la historia, es donde muchos, lamentablemente, toman la decisión o no toman la decisión que deberían de tomar y pierden la oportunidad de experimentar el maravilloso milagro de la conversión. ¿Por qué? Porque no entienden. Nunca nadie les explicó de la forma correcta. Nunca nadie les aclaró cómo deben invitarlo al corazón. Nunca nadie les aclaró cómo debían aceptar, cómo debían recibir o cómo debían apropiar
esta salvación o esta conversión. Simplemente se acercaron a Dios buscando ayuda, nada más. Posiblemente en medio de una enorme necesidad o un enorme problema, pero no para que gobernara sobre sus vidas y no para que cambiara sus corazones. Nunca de esa forma. ¿Oyeron? Yo he visto, no saben cuántas reuniones como estas y más grandes que estas llenas, auditorios llenos, salones llenos y muchas personas levantar su mano y manifestar o haber manifestado, haber tomado esta decisión de entregarle sus vidas a Cristo. Pero también he confirmado con el paso del tiempo, lamentablemente, que todas esas personas que manifestaron haber tomado esta decisión, lo hicieron solamente para recibir un beneficio concreto de parte de Dios, pero no el que Dios quería ofrecerles. ¿Sí está claro? Y lo que Dios quiere ofrecerles es un completo cambio de mando. Han llegado a esos restaurantes donde dice nueva administración. Es eso lo que Dios quiere ofrecernos. Un cambio de mando, un golpe de timón, una nueva administración, un nuevo comienzo. ¿Oyeron? No resolver un problema. ¿Sí? Y la única forma en la que nuestra vida puede ser o puede experimentar este cambio o esta transformación es cuando Cristo entra al corazón como nuestro Señor. ¿Oyeron? Así es que Jesús se dirige a esta gente, a este nuevo auditorio, y les dice que ellos nunca vieron, y aquí voy a ir terminando, no pude llegar ni a la mitad, pero creo que voy a poder llegar hasta donde quería. Jesús se dirige a esta multitud y les dice, lamentablemente ustedes no vieron lo que yo quería que vieran, o lo que tenían que ver, solamente se enfocaron en el beneficio que obtuvieron, nada más. No se enfocaron en ninguna otra cosa. ¿Cuál era el beneficio? La multiplicación de los panes. Solo eso. Y este tema es muy importante. Antes de pasar al tema que sigue, les pregunto, ahí donde están todos, este es un momento para que ustedes puedan examinar sus vidas, ¿sí? Y hacerse esta pregunta. Esta es la pregunta de las preguntas. ¿Es Jesús su Señor? ¿En realidad es Jesús su Señor? ¿O solamente hasta el día de hoy ha sido su Salvador? ¿Por qué les pregunto esto? Porque es necesario que Jesús sea el Señor. Si Él no es el Señor, ustedes y yo nunca vamos a poder ser sus discípulos. Nunca. ¿Oyeron? Un discípulo es alguien que sigue. Un discípulo es alguien que sigue principios, que sigue enseñanzas. Un discípulo es alguien que imita una vida o que sigue una vida, en este caso la vida de Jesús. Y es además, escuchen, la única forma, no existe otra forma en la que Jesús o Dios va a llevar este mensaje que ha cambiado sus vidas y la mía hasta todos los hombres que Él planeó que oyeran. No existe otra forma. No hay otra estructura más que la de discípulos y de hacer discípulos. ¿Oyeron? Esa es la manera en la como Dios planeó multiplicar lo que Él está haciendo en sus vidas y en la mía. Es esta la forma. Es esta la forma original que Él planeó. No hay otra. ¿Oyeron? Este es el milagro. ¿Cuál? Que Dios multiplique el milagro que está haciendo en nuestra vida. Él lo multiplique y con esa claridad, cuando ustedes llegan a un momento en su vida o en su relación con Dios donde tienen tan claro aquella salvación o aquel momento en el que Dios intervino, entonces ustedes van a empezar o le van a dar la oportunidad a Dios de multiplicar en otros ese milagro que ocurrió también en ustedes.
¿Oyeron? O que ustedes están viviendo. Yo no sé ustedes, pero yo decidí desde el principio de mi conversión hacer esto, compartir a Cristo. Posiblemente al principio, como todos, ustedes y yo no sabíamos cómo hacerlo. Tuvimos que aprender a hacerlo, ¿sí? Y estamos aprendiendo a hacerlo. Es más, cuando creamos o pensemos que ya lo aprendimos, entonces nos vamos a dar cuenta de que en realidad no lo hemos aprendido como tenemos que aprenderlo, a compartir a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sé yo que muchas veces no sabemos compartirlo como tenemos que compartirlo? Bueno, cuando yo me veo hablando con alguien y pierdo la paciencia o me enojo, ahí me doy cuenta de que todavía no lo comparto de la forma correcta. ¿Sí? Entonces, empezamos a compartir con personas que nos empiezan a hacer preguntas que solamente nos manifiestan que no saben absolutamente nada de la Biblia. Nada. Personas que están llenas de orgullo y además de ignorancia. Y esto nos molesta. ¿Sí? Algunas veces nos gusta que nos hagan preguntas porque nos gusta responderlas. Y sobre todo para descubrir a las personas en el error o descubrir a las personas diciendo mentiras o ignorando cosas o escuchando una y otra vez los mismos planteamientos. Tenía un amigo que dice que le habló a un canadiense y el canadiense le responde en inglés y le dice le dice a este muchacho creyente, le dice, no me digas que tú eres de los que cree que al cielo solamente se llega a través de Jesucristo. Y dice que una vez que le dijo esto, le empezó a dar todos los argumentos que él como creyente había oído en su propio idioma y de sus paisanos durante años de su vida como discípulo. Estos argumentos que ustedes y yo escuchamos cada vez que le hablamos a alguien de Cristo, los vamos a escuchar en todos los idiomas, en todas las culturas y en todas las partes del mundo. ¿Sí? Lo único es que para entenderlo tendríamos que aprender el idioma de ellos, pero es este tema de no querer que está en el corazón del hombre, este problema que está en la voluntad del hombre, porque el hombre no quiere acercarse a Dios, este problema no tiene fronteras, ni tiene una limitante de idiomas. Ustedes se lo van a encontrar en todos los lugares, en todos los tiempos y en todas las generaciones de la historia de los hombres. ¿Vieron? Bueno, vamos a quedar aquí. La próxima semana termino el resto. Recuérdenme que quedamos en el versículo 26. Viene la parte más importante, que es el versículo 27. Por eso no quiero avanzar hasta allí, porque es el corazón de esta historia. Para mí es la enseñanza más maravillosa de este pasaje, o de lo que llevamos de este pasaje, y quiero que lo veamos con mucho detalle, ¿sí? Así es que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a dar gracias para terminar la reunión. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche y te damos gracias por habernos dado la maravillosa oportunidad de reunirnos, de vernos, de recordarnos o de presentarnos quizás por primera vez. Te damos las gracias por volver a levantar en nuestro corazón todas estas emociones, todas estos sentimientos que se mueven dentro del corazón, todas estas cosas que tú planeaste que viviéramos y que por razones hoy fuera de nuestro control se han perdido. Gracias por darnos la oportunidad de volvernos a reunir y de volver a exponer y someter nuestras vidas a
todas estas maravillosas palabras. Quiero darte las gracias por habernos acompañado. Quiero darte las gracias por alentar nuestro corazón y haber dispuesto en cada uno la voluntad, el deseo, la disposición de dejar la comodidad de sus hogares y trasladarse hasta este lugar para escucharte y para escuchar sobre todo lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Gracias por este tiempo, gracias por lo que hoy escribiste o añadiste o nos hiciste entender a cada uno de nosotros. Te ruego que se guarde allí en el corazón y te ruego que tú puedas darle vida a eso que hoy escuchamos. Permite que ahora podamos compartir con gozo y con alegría y te ruego también que después tú puedas llevarnos de regreso a casa con bien y podamos terminar agradecidos, profundamente agradecidos por todo lo que este día hiciste por nosotros y en nosotros y a través de nosotros también. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.